Bueno, pues les doy la bienvenida a esta clase de la institución de la familia y vamos a continuar con nuestro tema. Nos habíamos quedado en el punto del origen del mal, ¿no? Del ente maligno y de todo eso. Pero antes de entrar en detalle de lo que pasó en el huerto del Edén, porque ahí está, como les mencioné en una sesión, ¿no? El nombre más apropiado para el Génesis es ese, el Génesis o el principio de todo, que tiene una connotación muy importante con lo que vendría después a través de las generaciones. Lo que les quería yo comentar son dos puntos que de alguna manera también se generan cierto tipo de discusión en foros, en lugares, y que es la revelación de lo que ocurrió. Lo menciono porque esto en los ámbitos de intelectuales o universitarios, de ese tipo de ámbitos, en donde reina el razonamiento, la cuestión de las filosofías, ¿no? Eso todo repercute en la discusión y a veces se llegan a conclusiones buenas, otras veces no. Y quiero darles dos perspectivas de por qué nosotros tenemos la convicción de que de lo que hablamos en el Génesis sucedió realmente. ¿M? Y no es complicado entenderlo, porque la primera es los testigos necesarios para transmitir en base a relatos lo que ocurrió, ¿sí? Lo que pasó durante el Génesis en el huerto del Edén. ¿Cómo es que se sabe que eso sucedió? Bueno, y hay dos verificaciones. La primera es esta, con testigos que lo vivieron. ¿Y cómo fue eso? Bien, los sobrevivientes que hubo después de la salida de Adán y Eva, que ya hablaremos de eso en su momento, aún es muy prematuro hablar de eso, pero hablaríamos sobre el tema de los hijos de Adán y Eva. Ujú. Que la primera generación nacida en la tierra fue una generación marcada, fue una generación ya bajo un sistema que iniciaba un sistema de corrupción en la naturaleza y de cambios, ¿no? Cambios no buenos. Y acerca más o menos de lo que hablábamos, Raulito, de los terremotos, de las inundaciones y todo eso, pues ahí empezó todo. Desde que el hombre sale del Edén y sale expulsado, se inician estos procesos, ¿no? Estos procesos. Pero bueno, no toda la gente lo entiende. Algún día hablaremos bajo esa temática. Lo que quiero comentar es acerca de esta testificación ocular, que quienes hayan sido, bueno, quienes fueron, principalmente los protagonistas que fueron Adán y Eva, y que se lo hayan relatado a sus hijos, que en este caso sería precisamente a Set, que fue el que queda en lugar de Abel. Y el caso de Caín fue un poco diferente, pero conocía la historia como primogénito, no la ignoraba. Sabía lo que había ocurrido con sus padres, sabía la repercusión que había tenido sobre él mismo, porque él mismo, se acordarán que en el Génesis él mismo se, la conciencia lo acusa y se inculpa a sí mismo, no es que el que me encuentre va a acabar con mi vida y todo, o sea, hay un sentimiento de culpa muy profundo. ¿Por qué? Porque Dios le dice, yo sé que tú hiciste esto con tu hermano, porque la tierra donde se ha derramado su sangre y su sangre clama a mí por justicia. ¿Qué mayor acusación que la de un Dios auténtico, un Dios que también todo lo ve por su omnisciencia y que sabía muy bien? Y yo creo que eso cuenta mucho, que el principal testigo de todo fue Dios mismo. Y él se relata en el Génesis. Ya eso le da toda la validez.
pero no dudo que haya personas que no, es que eso es imposible de comprobar o puede ser una fantasía, una postura teísta, que así se les llama. Y bueno, hay otros que fueron los relatos directamente de quien lo vivió, que fue Adán y Eva, como lo vamos hoy a considerar, y que se lo hayan relatado a sus hijos, y que el mismo Set, que es el que se queda en su familia, y empiezan a nacer los demás hermanos y hermanas de él, que ahí podemos ya encontrar la genealogía, porque no se podría poner toda, imposible, pero sí la que llegaría hasta el Señor Jesucristo. Y ese punto de conexión entre lo que se empieza a relatar por testigos oculares, principalmente Dios, después Adán y Eva, que se lo relatan a sus generaciones que vienen, y se va transmitiendo el relato de generación en generación en generación, nos llega hasta nosotros, ¿no? Porque todo quedó por escrito, todo quedó, es por ejemplo, eh, las cuestiones del diluvio, ¿no? Que fue poco tiempo después de la salida de Adán y Eva del huerto del Edén. Fíjense el dato que interesante, porque los relatos del diluvio existen cerca de 549 o 530 y tantos, no recuerdo la cifra exacta, en diferentes civilizaciones antiguas, a su manera y bajo su perspectiva. Nada más para que tengan una idea, en la cultura mexicana, que es de la que les puedo hablar, el pueblo maya, la civilización maya, tiene su propio relato del Génesis y se encuentran muchos puntos de coincidencia con los nombres propios de la etnia, ¿no? Así también hay en Sudamérica con los incas, en los indios de Norteamérica, en las islas del sur con los aborígenes de esas regiones del Pacífico Sur, con los australianos, con todos esos personajes que representan relatos, existen evidencias arqueológicas de que sí fue tal como ocurrió con el diluvio. Ujú. Y, y así, y otras cosas más que les podría decir, pero que han perdurado por medio de los relatos. Siguiendo la línea de Set que se fue transmitiendo y que llegó hasta Abraham, y Abraham después, todo eso se va transmitiendo fielmente hasta que surge la nación hebrea y se sigue transmitiendo, se empieza ya a escribir escritores que fueron Josué y Moisés, que escribieron el Pentateuco, y otro autor que no se sabe bien quién fue, pero hay otro más. Son relatos verificables, ¿no? En escrituras antiquísimas, en tablillas sumerias o babilónicas, en esculturas, en muchos lados. Entonces, una transmisión a partir de testigos oculares hasta nuestros días de hoy. Ya eso es suficiente, hasta legalmente es suficiente para verificar que eso fue cierto. La otra parte, que es que en esa tenemos más convicción, quienes conocemos al Señor y caminamos juntamente con Él, fueron los profetas, las revelaciones de los profetas, ¿no? Como lo vamos a considerar, tal vez si hoy lo veamos, todo lo que ocurrió, por ejemplo, en la boda, en el pacto matrimonial que se estableció entre Adán y Eva. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor cuando los unió en matrimonio? Porque es necesario que esos votos de obediencia se conozcan, porque están las advertencias de obedecer o no obedecer los votos matrimoniales, o podemos verlo así, un pacto matrimonial. Y como cualquier pacto que tiene condiciones, tiene sanciones, tiene responsabilidades, tiene confirmaciones. Los pactos de ese tipo tienen toda una serie de elementos que también los vamos a considerar. Fue revelado
por la inspiración y revelación del Espíritu Santo a los profetas. Ujú. Que habrá, obviamente habrá gente que diga, no, pero ¿qué es eso de profetas? Ni tan siquiera puedan estar conociendo el concepto bíblico de lo que es ser un profeta, ¿no? Se imaginan un tipo medio loco, barbón ahí, diciendo el mundo se va a acabar, ¿no? Como lo han caricaturizado, y no es así. Pero bueno, ese concepto tienen mucha gente preparada, pero que finalmente tienen mayor revelación y coherencia al ir relacionando los acontecimientos a lo largo de todo los profetas mayores y menores que nos van remitiendo, muchos de ellos nos remiten nuevamente al Génesis, muchos nos envían nuevamente al Génesis. Hasta el último libro del Antiguo Testamento, que en el libro de Malaquías, nos remite al pacto de los padres. Ahí lo menciona. Y así sucesivamente hasta llegar al tiempo del inicio de la iglesia del cuerpo de Cristo, en el que ya todo eso se encuentra la conexión más fiable, más fuerte, que es lo de la vida y obra y enseñanzas del Señor Jesucristo. Por eso es que la historia, aunque países se digan que no creen en Dios y todo, usan las fechas, ¿no? Podríamos decir que hay países en donde está prohibidísima que se lea una Biblia, pero usan la fecha antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, al menos lo están confesando con eso, ¿no? Al menos ya lo están nombrando. O que yo sepa, solamente la nación hebrea lleva otro tipo de contabilidad, que es desde el Génesis hasta el día de hoy, pero, pero pues no deja de ser el pueblo de Dios. Ujú. Pero de ahí en fuera todo el sistema del mundo utiliza los acontecimientos antes de Cristo y después de Cristo. Así es que eso nos consuela mucho a todos nosotros. Bien, bueno, eso es lo que yo quería decirles, por lo que vamos a analizar a partir de este momento, lo que ocurrió en el Génesis capítulo 3. Ahí lo vamos a ver. Y aquí voy a compartir con ustedes este que está en su manual, que si no lo tienen ahí, no importa, lo vamos a ver acá. Vamos a compartirlo acá. Aquí está. Ahí lo pueden ver ustedes. Y vamos a ampliarle un poquito el tamaño. Vamos a moverlo un poco, que se vea un poco más. A ver, espérenme, espérenme. Acá. Un poquito más. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí lo ven mejor, lo pueden distinguir bien. ¿Sí? Esto está en el manual de ustedes y aquí nos habíamos caído, pero en el objetivo que está aquí, que estoy, lo voy aquí, En el objetivo que está aquí escrito, nos quedamos acá, porque teníamos que entender el origen del enemigo de la humanidad y de Dios mismo, ¿no? Que es Satanás y su codicia perversa. Ahí nos quedamos en la sesión anterior, de que él quería tener en su propiedad y hacerse rey de la creación que estaba el Señor haciendo y quitar al hombre de ahí, quitar el hombre de ese lugar. Pero eso no se iba a poder. Pero tenemos que entender cuál fue la estrategia, cuál fue el camino que siguió la serpiente, que así también se le denomina de ese tiempo, que haya logrado con su astucia engañar a Eva, porque por ahí empezó todo. Y entendiendo todo este proceso, podemos darle una aplicación bastante fiable a la dinámica del matrimonio hasta el día de hoy y del matrimonio de cualquier parte del mundo, ¿no? Porque el espíritu y el alma del hombre, no importa la cultura que tenga, la raza, el idioma, las costumbres, no importa, el corazón del hombre, me refiero a hombre y mujer, es el mismo desde siempre, no ha cambiado. Ujú. Eso hasta cierto punto representa una ventaja para que nosotros podamos hablar con propiedad acerca de este tema. Bien, bueno, aquí en su manual está aquí lo que se ve, lo que se nota, de cómo hablamos de eso que ocurrió. Pero yo se los voy a mencionar
a la luz de la escritura. Su texto que está acá le sirve de consulta y como base para que lo que hablamos con mayor detalle aquí en las clases, ¿sí? Así es que vamos a abrir nuestra Biblia en en esta parte de la escritura. Vamos a minimizar esto y vamos a aumentar eso. En Génesis capítulo 3 y si tienen ahí sus Biblias, vamos a ver lo que pasó y vamos a ir describiendo puntualmente todo esto. Génesis 3 nos relata que después de estar en el huerto del Edén, este primer matrimonio, y ya había sido expulsado Satanás mismo del huerto del Edén, ya había sido sacado de escena, ¿no? Porque, como lo dije, no podía permanecer delante de un Dios santo el primer pecador de la creación. Como lo mencionamos, ahí mismo en Ezequiel 28 se le acusa, se le juzga de ser el primer pecador de la creación. Ujú, y justamente. Y uno se podría hacer la pregunta, pero ¿bajo qué ley pecó? Si no había todavía nada, apenas estaba haciendo la creación, porque bajo la ley de Moisés o bajo qué sistema legal. Bueno, en primer lugar, que la ley de Moisés no la podemos nada más dejar solamente limitada a la etapa histórica de la nación de Israel, porque nos habla de una verdad espiritual y una verdad eterna, o sea que tiene vigencia en el ámbito de la eternidad. ¿Por qué decimos esto? Porque la ley que se le fue dada a Moisés en las tablas en el Sinaí, nos hablan de acontecimientos en un ámbito de eternidad. Entonces el pecado sigue siendo pecado y hasta aún que no existiese físicamente la ley de Moisés. Pero que el pecado, es decir, la desobediencia, y que lo mencionamos, ¿no? En Ezequiel 28, que el espíritu de Lucifer, que así se llamaba en ese tiempo, después les cambiado el nombre, se envaneció, consideró que él podía ser lo mismo que Dios, porque como también lo mencionamos, que la traducción de esa actitud de pecado, porque pecado es ambiguo decirlo solamente, solo, es pecado, sí, pero ¿qué tipo de pecado y en qué esencia pecaminosa pueda consistir, ¿no? La falta, la transgresión. Y este es, y que va a ser y va a tener mucha relación con lo que está a punto de suceder, ahí lo vamos a confirmar. La esencia o la consistencia y esencia del pecado de Lucifer fue que al ver el poder creador de Dios y de cómo creaba las cosas de toda la creación, todo lo que estaba haciendo, él quedaba embelesado, extasiado, ¿sí? Extasiado. Que esa cuestión no es ajena en la escritura, porque eso le pasó a Pedro cuando tiene la visión de Dios. ¿Se acuerdan que está ahí cerca en el puerto de Jope? Y él queda extasiado cuando está orando, que baje el lienzo, ¿no? Y el Señor le dice, Pedro, mata y come. No, pero son animales inmundos, tres veces, ¿no? Y le está dando la orden de que tiene que acudir a la casa del centurión ahí en Cesarea, ¿no? Que estaba en esa región de Cesarea, de Cornelio, y esa misma éxtasis, como hay un periodo muy interesante, tal vez hayan oído hablar, todos pasamos por eso, y casi con frecuencia en las noches, hay un periodo antes del sueño, de caer en el sueño normal de las noches, cuando ya nos estamos durmiendo y empezamos a soñar, ¿no? Pero todavía despertamos un poco, todavía estamos semiconscientes, ¿no? Ese periodo de entrada de etapa al sueño se llama ensoñación, así es que se llama, así es como se llama, en un estado de ensoñación, en el que todavía estamos en un plano de la realidad y estamos en un plano que ya es un sueño, o sea, es el protocolo
o la sala de espera para entrar ya a un sueño con símbolos, con impresiones profundas en las emociones, etcétera, lo que es un sueño, un sueño de soñar con algo, de las imágenes y todo eso. Bueno, y esto es precisamente en el que Satanás haya estado, ¿no? En ese estado de su realidad, porque se lo dice ahí en Ezequiel 28, y se le dice, tú eres una creación, tú no eres Dios. Tú quieres usurpar el lugar de Dios, pero tú eres una criatura. Imposible ocupar el lugar del creador, de tu creador. Él no te creó perverso. Él te creó una criatura sujeta a obediencia, con una voluntad condicionada, con mucha inteligencia para hacer todo lo que hacía, que está ahí en el video, que está en el link del chat, que lo pueden ver ahí, para que lo vean, Raulito, puedan ver los links los que ya llevamos y se pongan al corriente. Bueno. Entonces, esta éxtasis o esta permanencia de extasiado le lleva a empezar a desarrollar un sentir de superioridad, de conocer los secretos de Dios. Pero una cosa es que yo conozca un secreto que yo no generé, conozco el secreto, pero yo no lo provoqué. Y él pensó que él lo podía replicar. Cuando él ve la capacidad de Dios para crear, él dice, yo creo que yo puedo hacerlo también. Nada más hay que decir, sea la luz y va a ser la luz. Porque tenía una autoridad dada por el Señor allí en la adoración del Señor. Y bueno, pero no fue así. No, no era así como él pensaba que podía hacerlo. Por eso es que cuando él desobedece, y en él se encuentra la iniquidad o la maldad, que también lo dijimos que tiene varios componentes y que sería la rebeldía, la independencia de Dios y el de establecer sus propios códigos legales. En eso consiste, en suma, lo que es maldad o es iniquidad. Y eso es lo que él empieza a generar, es lo que empieza a tener, que va increciendo, ¿no? O sea, aumentando, incrementándose más y más y más. Hasta que él, al ser expulsados, que Dios lo sorprende en esto, lo juzga y lo arroja cuando está ahí en la tierra, que andaba vagando por el Edén y que leímos ahí en Ezequiel 28 que estaba en el Edén, y hay otra escritura más que nos da constancia de esto en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 14. Fíjense, y aquí está precisamente esa caída, que aquí no se le habla al rey de Tiro ni al príncipe de Tiro, como en Ezequiel 28. Eso es, lo dijimos, que era hermenéuticamente hablando, una regla del doble cumplimiento. Aquí le va a hablar al rey de Babilonia. Ujú. Y en el capítulo 14 nos habla de esto mismo que sucedió con Satanás cuando es expulsado. Ujú. Dice a partir del versículo este, 5, ahí es cuando es echado fuera de la presencia de Dios. Dice, quebrantó el Señor el báculo de los impíos, es decir, su bastón de autoridad. Eso es lo que es un báculo. ¿M? Su bastón de autoridad, como el de Moisés, que fue la vara o de la vara de Aarón, o la vara de Moisés también, que también tenía una, que era importante tenerla en ese tiempo. Y dice, el el cetro de los señores. Ahí está. Ajá. El báculo de los impíos, el cetro de los señores. Todo en minúsculas, que eso es clave. Dice, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Porque consideren que estamos hablando de las profecías que no tienen ni principio ni fin, sino que todo ocurre al mismo tiempo. Difícil de entender, sí, pero ese es el ámbito de las profecías en los profetas precisamente. O sea que esto podría haber estado pasando al futuro, pero estaba ocurriendo en el presente, pero ya había ocurrido en el pasado. Así se maneja la eternidad. ¿M? Y eso es lo que está ocurriendo acá, por eso se refiere a eso. Dice en el versículo 7, toda la tierra está en reposo y en paz,
se cantaron alabanzas y nos remite a esa situación, ¿sí? De un ámbito de alabanza de la cual él llevaba eso. Dice, aún los cipreses se regocijaron a causa de ti y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, o sea que ya no estás presente, no de muerte física, porque estamos hablando de algo espiritual, sino de presencia, ausencia de presencia. No ha subido cortador contra nosotros. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. O sea, es descendido a un nivel de alguien que está con perversidad, ¿sí? Con autosuficiencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Vamos bien? ¿Alguna duda o pregunta? Bien, vamos. Después dice, todos ellos darían voces. Ahí ya la vimos, el 11. Fíjense lo que dice a partir del 11, mucha atención. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Que ese sonido de arpas, cuando leímos en Ezequiel 28, que estaba incorporada en su ser, como ser espiritual, sus flautas y tamboriles, que finalmente es armonía. Aquí habla de arpas, pues bueno, más todavía se complementa la esencia de esta criatura. Dice, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está. ¿Quién vivió eso? ¿Quién tuvo esa situación? ¿Quién podía haber querido hacer algo así? Solamente que alguien estuviera en una cercanía como la tenía Lucifer en ese momento, ¿no? Dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ahí nos queda claro lo que está hablando, que no va a estar ya presente ante Dios mismo, sino que, y esto mismo fue lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Y yo vi caer a Satanás como un rayo. Ahí hay una cuestión interesante que ya tiene que ver con Génesis capítulo 3 y vamos ahí ya propiamente ahora sí ya estamos iniciando lo de Génesis 3. Dice, pero la serpiente era astuta. La mayoría de la gente no sabe o ignora un poco a qué tipo de serpiente se está refiriendo. No se está refiriendo biológicamente a un reptil, no. Es una forma muy a lo hebreo de dar otra connotación, ¿sí? Por el hecho, y esta es la aplicación y la conexión, cuando el Señor Jesús dice en los evangelios, y yo le vi caer como un rayo, ¿eh? Ahí está la explicación, porque en el hebreo, serpiente, depende del contexto en el que se esté hablando, es igual a hablar de un rayo, y eso decían los hebreos, y podían decir, mira, una serpiente luminosa. Esa serpiente luminosa que da un relámpago, un rayo, era lo mismo, el mismo término que se aplica acá cuando dice, pero la serpiente, ¿sí? En el hebreo, se escribe Nahash, N-A-H, muda A-S, Nahash, que significa serpiente, pero depende de lo que se esté hablando, es el significado. Si se está hablando de una serpiente de animal, se va a usar esa palabra.
pero porque es lo que se está viviendo en ese momento. Pero si se está hablando de esta criatura, se va a hablar de como ese ser que es como un rayo luminoso, como una serpiente que surca el universo, que es a lo que se refería el Señor Jesús en los evangelios. Bien, con eso es con lo que nos debemos quedar. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Y por qué una serpiente, luminosa? Eh, Como lo es un rayo, ¿no? Que ilumina todo. Porque leímos en Ezequiel 28 cuál era el aspecto exterior que le había sido dado por parte del Señor cuando lo creó. Y dice que toda no su vestidura, dice, pero vestidura para un espíritu no era que se quitaba la ropa y la colgaba en un perchero y ya quedaba, ¿qué quedaba? Nada, ¿no? Nada más la pura cabecita volando. No, 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 no. Era el aspecto exterior de su propio ser, como la piel en nosotros, como la piel, no nos la podemos quitar, aunque haga mucho calor, no nos podemos quitar. Y ese era el aspecto y la estructura exterior de Lucifer, que estaba hecho de piedras preciosas, oro, crisólito, berilio, topacio, ónice, bueno, pues piedras preciosas. Era una criatura hermosísima. Y para no quitarle la existencia al Señor, porque vamos a ver cuál era la intención, lo deja así, con ese aspecto. Y de él seguía emanando música, pero su música, que era de adoración para el Señor durante la creación, va a tener una transformación. Y esa música va a pasar a ser de una música de alabanza, de adoración, va a pasar a una música de seducción a los sentidos. Y así sigue siendo hasta hoy, ¿sí? Hay música que seduce los sentidos, que influyen en un estado de ánimo eh, impresionantemente, ¿no? En internet ustedes encuentran música para dormir bien, música para meditar, pero también música, pues, para actividades grupales no muy convenientes dentro de la moral, ¿sí? También la hay. Ujú. Entonces, ¿para dónde se va a trastornar y transportar y transformar la música? La va a llevar él. Que esta no se le quite su forma de hablar, es su lenguaje. El lenguaje de la serpiente es la música, pero ella es una música seductora, insinuadora, que fácilmente envuelve a los que le escuchan, ¿sí? Y así es como se le va a presentar a Eva con ese aspecto. Ujú. Ahora, otra cuestión la de Eva, que finalmente entendemos que por lo que leímos en el Génesis 2, que el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de vida se encontraban localizados en el centro del Edén. Y el huerto donde trabajaban los dos, Adán y Eva, estaba en el oriente del huerto. Recuerden ustedes que la distribución del Edén, como se piensa que era por la descripción que hace la Biblia, que era un río común y después se dividía en cuatro ríos diferentes, que era que ese río en donde se nos muestra de dónde provenía. Pues en la visión que tiene varios profetas, sobre todo Ezequiel, básicamente él, y en el Apocalipsis Juan, nos hablan del río que sale del trono de Dios, ¿sí? Es muy probable que ese río tendría ese origen, del mismísimo trono de Dios, porque agua para los hebreos es líquidos vitales, o sea, la vida misma, ya hablando en una cuestión física material, provendría del mismísimo trono de Dios. Es una deducción que está sujeta a verificación, no necesariamente haya sido así, pero sí salía de ahí, porque eso sí lo describe aquí el Génesis, y que se dividía en los cuatro ríos, el Tigris, el Éufrates, el Hiddekel y el Pisón. Cuatro ríos que salían de ahí, pero que eran
ríos que llevaban un agua que tenía ciertas propiedades. ¿Se acuerdan del río el río del Jordán, donde es sanado Naamán? ¿Sí? Que estaba leproso y que el profeta, el, este, el sucesor de Elías, ay, se me fue ahorita. A ver, ayúdenme. ¿Quién fue el sucesor de Elías? Eliseo, ya me acordé. ¿Ah? Que llega el general en jefe del rey en turno, leproso, ¿sí? Que le dice el profeta, métete al río y date un baño y se te va a quitar la lepra, ¿no? Inclusive hasta le manda a decir con su secretario, y se enoja Naamán, no, ¿cómo me manda a mí un criado a decirme que me bañe? Pues cómo, si allí en mi país hay mejores ríos que ¿no? Que el río Jordán. Y le dice, no, si quieres curarte, si no, allá tú, obedece. Y tiene que obedecer, ¿no? Y le dice, y no nada más te vas a meter una vez, te vas a meter 7 veces. Y bueno, ya no le queda opción a Naamán y se mete 7 veces al río y queda, dice, que le queda la piel como piel de bebé, o sea, bien renovadito. O las aguas salutíferas en la visión que tiene el profeta Jeremías también. Bueno, esas aguas salutíferas con propiedades para sanidad de las naciones, de lo cual habla en el Apocalipsis, que es la visión del profeta Juan. Esos ríos tenían esas cualidades que regaban el huerto, que llegaban y rodeaban, como estaba la distribución geográfica de los ríos, pues las raíces de todo lo que crecía en el huerto absorbía las propiedades de esas aguas. Era una tierra bajo bendición. Y todas esas aguas con sus propiedades, cada río, se introducían en los árboles frutales que el Señor le había indicado a Adán y Eva que debían comer, que era por su bien, porque finalmente, aunque no hubiera muerte en ellos, pero el sostenimiento de criaturas sí tiene que estarse dando, ¿sí? Aunque podrían haber vivido eternamente y todo, pero la gran diferencia entre una criatura es que no envejezca, que no se deteriore, y lo que parte, no al espíritu, porque el espíritu era eterno, pero sí a sus cuerpos de Adán y Eva, para un sostenimiento prácticamente eterno, tenía que provenir de que ellos comieran los frutos del árbol, del huerto. Estar comiendo, comiendo, y el ADN de las frutas diferentes se incorporaba en su cuerpo. Hoy, ¿cuántas publicaciones hay en internet de que tal fruta te va a dar estos beneficios, ¿no? Bueno, algunos dicen, esta frutita se parece a este órgano del cuerpo. Esto se parece al corazón. Esto se parece a los riñones. Esto no, está plagado de eso, ¿no? Y hasta cierto punto, sí es cierto, hasta cierto punto, por las investigaciones que hacen los biólogos y los científicos, que son curativos, pues sí, que son alimenticios, sí, hasta hoy siguen, y siguen las leyes desde el principio de los tiempos, siguen todavía vigentes. Entonces, este huerto que estaba al oriente hacía que Adán tuviera que trabajar y en esa ocasión, que muy probablemente por andar vagando en el huerto, ¿sí? A ver, aquí nos mandó algo de Gustavito. Ajá, sí, ok, gracias, Gus. Ahorita hacemos lectura de lo que nos enviaste. Ya saben que ustedes, Gustavito, nos está actualizando sobre la marcha y nos está enviando Ujú. flashes, ¿no? Un flash, oh, Wow. esto. Y pues se lo agradecemos porque se aplica y está concentrado en escuchar. Así es que muchas gracias, Gustavo. Ahora lo leemos. Ahora, fíjense, cuando está Eva solamente viendo los árboles. Y el árbol que más le intrigaba a ella era el árbol de las ciencias del bien y del mal. ¿M? ¿Ustedes se han preguntado por qué existía el árbol de las ciencias del bien y del mal? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Se han preguntado eso? ¿Alguna vez en su productiva y bendecida vida se han preguntado por qué? Buena pregunta para una escuela y para un examen. Ya me están dando ganas. No, no es cierto, no se crean.
Aquí los exámenes es vivir lo que aprenden y oye. Ese es de los exámenes. Así es que ni esperen que les vaya a hacer un examen, porque con tanta información, no sé. Para mí es más importante que lo aprendan y lo vivan. Bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo estuvo? ¿Por qué? ¿Por qué existía? Por una razón que ya se había dado, que había aparecido la maldad en la presencia de esta criatura y que el Señor no iba a desaparecerlo. ¿Qué hubiera pasado? Y que podría haberlo hecho, que el Señor, cuando se revela a Lucifer, lo hubiera llamado a cuentas a él y a todos los ángeles que lo siguieron en su rebelión, ¿no? Que era la tercer parte de la población de ángeles que Dios había creado. No sé cuántos serían, pero entendemos que eran millones. ¿Qué hubiera? ¿Los hubiera destruido? Pues eso es lo que esperaba. Eso es lo que esperaba Lucifer, que el Señor le dijera, mira qué mal te has portado, eres un desobediente, ahora te voy a destruir y te voy a desaparecer. Entonces, Lucifer hubiera dicho, yo tenía razón, mi deducción era cierta, yo soy igual que tú y tú eres igual que yo. ¿Por qué? Porque eres también un Dios destructor, en contradicción a que tú eres un Dios creador. Así como creas, también destruyes. Entonces, sí, soy igual que tú en la parte de ser el destructor, porque así se le encuentra denominado en alguna parte de la escritura, ¿no? Y sí, toda la esencia de él que portaba ya en ese momento como destructor, como nos manda esta notita Gustavo, dice, la serpiente es un animal que simboliza el mal, la astucia y la enemistad con Dios y el hombre, porque eso es lo que estaba sacando a relucir ahí cuando está llevando a tentación y a engaño a Eva. Vamos a verlo, qué fue lo que pasó. Bien. Entonces, pero la serpiente era astuta precisamente por su increíble e impresionante inteligencia y sabiduría, por todo lo que él aprendió, pero que no podía crear, pero lo aprendió siendo testigo de la creación, porque estaba sobre el trono de Dios dirigiendo los cantos de adoración, cuando Dios creaba todo. Eso está en los anteriores clases que pueden ver en el canal. Y bueno, cuando dice que la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y esto es en lo que han caído las defectuosas traducciones de nuestro idioma, del castellano. Eso es lo limitado del castellano, que nos engloba dentro de una cierta línea de entendimiento y no deba ser. Tenemos la obligación de escudriñar con mayor propiedad. Y lo que está aquí hablando donde dice más que todos los animales. Ah, entonces sí era un animal y era campo. A ver, vamos a aclarar. Vamos a aclararlo porque vale la pena. Porque esto se refiere a los ámbitos espirituales. Ámbitos. Bien, así lo vamos a considerar. Primero, en ese tiempo que la creación no estaba bajo maldición aún, pero está a punto de caer en la corrupción y en el deterioro por culpa de Adán y Eva. Todavía aquí se nos da la verificación de que está todavía la creación en un estado tal como la hizo al principio el Señor. Y animal no es necesariamente entenderlo como los animalitos que conocemos hoy, los conejitos, los venaditos, las jirafas, los gorilas, los leones, porque no había otros seres vivos más que esos. Pero aquí animal, y de ahí viene la palabra ánima, que es alma. Es decir, que los animales sí tienen alma, pero no tienen espíritu. ¿Ok? Tienen cierta percepción espiritual, son hipersensibles, pero tienen una inteligencia animal, tienen un razonamiento animal, tienen una memoria animal, etcétera, como son los animales. Y están hasta los delfines, que ustedes saben que son los más cercanos a la inteligencia del ser humano, ¿ah? Hasta los más torpes, como el avestruz, que tiene un pajarote, pero con un cerebrito, ¿no? Que destruye sus propios huevos, mata sus propios huevos que pone. Es muy torpe la avestruz, aunque sea muy rápida para correr.
Bueno, y aquí se refiere a todos los seres con alma del campo. Ahora, en la ubicación del huerto del Edén, nos habla de varias áreas. El huerto del Edén, ¿m? El campo, que era toda la faz del planeta en ese tiempo, que todavía no estaba bajo juicio la creación, o sea, en el centro, que podría ser el centro de la Tierra, geográficamente hablando, en la superficie terrestre, porque les comenté que en los tiempos de Adán y Eva solamente había un solo continente que está aprobado por la ciencia, que se llamó Pangea. ¿M? Estaba junto, ¿no se han fijado cómo el mapa de Sudamérica embona, encastra con África? Como que se puede meter, pues estaban juntos. Y abajo en medio estaba el continente australiano. Y después está el continente americano. Y después está el europeo y todo estaba junto, una sola tierra. Y en el medio estaba exactamente el huerto del Edén. Después, cuando viene el diluvio, todo eso va haciendo que se separe, hasta que queda como el día de hoy. ¿Mm? Bueno, entonces, campo era, todo era campo en ese tiempo, todo. ¿Eh? No había mares como tal, los conocemos, todavía no surgían los mares. Había extensiones de agua, sí, por los ríos, y porque debía haber una circulación para regar ¿hasta dónde llegaban los ríos estos? ¿Hasta dónde llegarían? Pues llegarían hasta los límites de Pangea, y que podría haber habido océanos en ese tiempo, podría haberlos, que se estaba gestando también la vida de los animales marinos, de los peces. También ahí sí vemos que sí había ya esa existencia, pero la tierra era una sola. Y bueno, entonces, este campo va a ser muy diferente cuando aparecen otras circunstancias, cuando después sale expulsado Adán y Eva, nos habla de la tierra, ¿sí? Nos habla de la tierra, o sea, nos habla del huerto del Edén, del campo y de la tierra. Ujú. Que la tierra ya puede ser hasta una tierra desértica, ya puede ser donde espinas y cardos la tierra te producirá, etcétera, etcétera, que ya está bajo la maldición de Dios, el juicio de Dios, y ahí está ya esa situación. Entonces ahí podemos entender que nos está hablando de que esta ente o criatura que estaba animado, porque bueno, finalmente ya ha sido degradado de ser a un espíritu superior para obedecer a Dios, ahora ya se le está llevando a un nivel mucho, muy inferior, que eso dice el Salmo 8. ¿M? Pero bueno, después lo leemos más adelante. Y dice, eh, todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, ¿sí? La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. A ver, ¿qué les llama la atención de esto? ¿Qué les llama la atención? A ver, díganme, ¿qué opinan? ¿Qué pueden decirme de este acontecimiento? ¿Sí? Hola, ¿Cómo? ¿se escucha? A ver, ¿de qué? ¿De qué? A ver, A ahí ver, está. Raulito, Perdón, es Miguelito, después Raúl. Sí, Miguel. Sí, una que la serpiente habló. O sea, Ajá, eso también exacto. queda. ¿Cómo puede ser que hable un ofidio? mm, O sea, un animal como tal, no, no es así, ¿verdad? No es así, sino que es algo que llama la atención, que pudiese hablar. Y lo que es más, nos complicamos más la vida, ¿no? ¿En qué idioma le habló Eva? Pues sí, ¿en qué idioma le hablaría? En el arameo. Posiblemente, porque según lo llegamos a comentar, que es el idioma, se considera como uno de los idiomas madres sobre la tierra, ¿no? Claro, Por todas eso, sí. Ajá. Bien, está, vamos bien. evidentemente Eva interpretó lo que le dijo la serpiente. Así que.
evidentemente. Sí, Sí, porque se hablaba por igual. Y también, ¿en qué idioma hablaba Dios con Adán y Eva en el huerto del Edén? mm, claro, También, ¿no? Y que era un idioma en común, que entendía Dios, Adán y Eva, y aún la serpiente, porque después le habla a la serpiente. Dios le habla a la serpiente. Ujú. claro. Entonces fue un idioma primigenio, que se piensa que haya sido la raíz del idioma que después se manejaría en la nación hebrea, porque con ese mismo idioma, que con toda la facilidad se entendió con Moisés y con todos ellos, ¿no? Que podían entender ese idioma. Bueno, pero es un detalle. Ahora, el caso está que empieza a hablar con toda su apariencia y con toda su presencia musical, con esa música seductora, eh, muy envolvente, a Eva. Como Eva no tenía miedo, porque no había esa emoción en la humanidad en ese tiempo, no le dio miedo, ni se quedó así sorprendida, y ¿qué es esto que se aparece? No, qué horrible, o qué hermoso, no, no, empieza a ser seducida por la vista primero, aunque ya le está hablando. Y la curiosidad también, que es inherente al ser humano, porque así es como el hombre iba a ir descubriendo los secretos de la creación. Con esa misma curiosidad es que Eva empieza a ver esa criatura brillante a la luz del sol que se está moviendo, como lo hacen las serpientes, ¿no? Las cobras sobre todo, en un movimiento serpenteante, con una música seductora, con una presencia brillante, todas las piedras preciosas brillando ahí, y que le canta y le habla, ¿no? Y ella se queda en el mismo ámbito de pecado en el cual cayó Lucifer. Es decir, estaba siendo envuelta, extasiada, para poder seducirla. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? Esa seducción a los sentidos es en lo que va a consistir la astucia de la serpiente para engañar a Eva. ¿Mm? Y cuando le empieza a decir, pero la cuestión está que no era nada más la pura seducción de la voz y la música de parte de la serpiente, sino que era lo que le estaba diciendo. Cuando le dice, con que Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, en una manera inductiva, ¿sí? O sea, la induce a llegar a una conclusión y le dice, con que Dios les dijo, a ver, ¿qué estaba diciendo? Dios les ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, esperando una respuesta. Y aquí es donde empieza el extravío del razonamiento y el entendimiento de Eva, que es el principio de la seducción. Ujú. Bueno, y le dice, y la mujer respondió en el 2, 3:2. Y la mujer respondió a la serpiente. Y ahí es donde empieza el problema, donde empieza un diálogo, una intercomunicación de alguien que había sido hecho a la imagen y semejanza de Dios con una criatura rebelde que no estaba hecho a la imagen y semejanza de Dios y que ya tenía una condición espiritual mucho menor que aún que los animales. Y ahí es el gran problema con Eva. ¿Por qué? Porque la serpiente en su astucia va a empezar a entrar por los sentidos de Eva. Y ese es el proceso del pecado, porque así lo describe Santiago. El pecado entra de afuera hacia adentro. Entra por los sentidos, con lo que vemos, con lo que gustamos, con lo que olemos, con lo que oímos, con lo que tocamos. Los cinco sentidos. Por ahí es la entrada del proceso del pecado, ¿no? Ya después que entra por los sentidos, que entra el sistema nervioso y todo lo que tenga que ver con eso, llega al alma, a la inteligencia, al razonamiento, llega todo eso. Y cuando ya llega a la parte del razonamiento, al entendimiento, llega la voluntad, entonces viene después, como esto, el contenido es espiritual, porque se incluye a Dios en este diálogo, ya lo hace espiritual. Si no se hubiera incluido a Dios acá,
podríamos dudar que había sido espiritual. Ya lo era, porque era una criatura espiritual, pero no estaba incluido a Dios, pero lo incluye hasta este momento, porque empieza con este cuestionamiento, con que Dios les ha dicho, y se lo está diciendo a los dos, ¿eh? O sea, no le dijo a Eva, con que Dios te dijo, no, está incluyendo a su marido, porque sabía muy bien que eran una sola carne. Entonces, la está haciendo cómplice de algo que está tramando, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, ujú, que podría ser nada más a ella o podría ser aplicado también a Adán, pero creo que sí estaba incluyendo a Adán. Dice, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, a ver, es cierto que Dios les había dicho eso, que no comieran de todo árbol del huerto, pero de cuál no debían comer, del árbol de las ciencias del bien y del mal, que ya existía por el hecho de que legalmente había aparecido la iniquidad y estaba en el huerto del Edén caminando y era la serpiente, porque legalmente no hubo otro lugar donde fuese echado. Nada más había dos ámbitos espirituales, el de Dios, uno, y segundo, en la tierra y la creación. No había de otros lugares. Ahí es donde va a ser arrojado y ahí es donde ya andaba este. Entonces, por eso es que el Señor tiene que generar y tiene que crear el árbol de las ciencias del bien y del mal, porque ya estaba la corrupción y el deterioro allí. Bien, bueno, ahora dice, siguiendo la lectura. Y la mujer respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, cierto, pero continúa con su razonamiento, su inocencia pasiva, así podríamos clasificarla. Dice, pero, del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y la serpiente está muy atenta, oyendo lo que dice, del árbol que está, no comeréis. Pero cuando dice Eva, ni le tocaréis, ella dice una mentira, porque Dios no dijo eso. El Señor más le dijo de todos los árboles, y esto es lo que dice aquí en el capítulo 2 versículo 16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol de las ciencias del bien y del mal no estaba en el huerto, estaba en el centro del Edén. ¿Ok? Entonces le dice, leyendo la lectura, leyendo en lo que está en el 2 versículo 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, que está en el centro del huerto, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y esa es la diferencia que existía. Por un lado, y el mismo Señor, como ellos ya lo sabían, no tenían ningún problema en saber, lo tenían bien conocido, que en una área geográfica estaba el huerto y en otra área geográfica, que era el centro, estaban estos dos árboles, ¿sí? Y ahí está Eva, en el centro. Y es lo que dice aquí Eva. Dice, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, sí, cierto, y aquí estamos parados, tú y yo. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Mm? Y bueno, hasta ahí, aunque hubiese dicho esta, pues sí, una mentira que surge del razonamiento de Eva, en un encuentro espiritual, la serpiente entonces le dijo a la mujer, no moriréis. Y ahí es donde entra el engaño, ¿no? No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. No, discúlpenme, pero el día de hoy el hombre conoce muy bien el bien y el mal y no somos dioses. Eso no dice nada, pero para la inocencia y la inexperiencia de Eva, sí era significativo, ¿sí? Para él sí era de gran importancia que esto aconteciese de esta manera. Entonces, cuando ella dice esto,
ella está incurriendo en algo que parecía menor, pero que se va a magnificar a lo largo de la historia, ¿sí? ¿Ustedes han oído hablar del efecto mariposa? Gustavito, por ahí nos puede conseguir el concepto de diccionario de, a ver si lo encuentra, de lo que es el efecto mariposa, para que podamos darle Yo ahora lectura. busco efecto Sí, mariposa. efecto mariposa, sí. Espero que no encuentre todo un tratado, ¿eh? Sino algo así estilo Wikipedia. Vamos a esperar aquí. Bien, bueno. Sí, sí, Raulito, adelante. Diga, diga. Una, eh, una pregunta, no sé si estoy mareado, pero hay varios detalles que me tienen ahí. Ujú, Una es, bueno, veo que esto, Satanás usa su astucia, ¿no? Y como dice usted, la seducción y todo, y andaba rondando en lo más lindo o en lo más tentador del huerto. sí, Y, pero acá estoy mareado en los tiempos. mm, Una pregunta, cuando Dios le da la orden al hombre, ¿sí? De este árbol, porque dice una o dos veces antes, dice, es bueno de todo, comer de todo el fruto, es bueno, ¿sí? Y en el 2:17 dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el ujú, día que comeré, ciertamente morirán. Pero así es. esa parte de morir, eh, Mm, porque hasta ahí no había muerte y no sé si habría significado o temor de la muerte o eso. Y ujú. pareciera que se lo dice al hombre, porque después habla de la mujer. Yo no sé si estoy trastabillado en los No, tiempos. no, no, está correctísimo. Y le voy a explicar por qué, que ahí hay un detalle importante, Raúl, y está bien su razonamiento, y así es. ¿Sabe por qué? Porque Eva todavía no había sido creada. Estaba A dentro eso es del lo que... costado de Adán. No recibió Y el ella la orden responsable, directa. Era Adán y él debía de haberle dicho eso a Eva. Por eso la astucia de Satanás. Y por eso le decía yo, la inexperiencia, o sea, no, falta de conocimiento, porque experiencia es por conocimiento, y la inocencia de Eva. De eso se va a aprovechar. Porque no y estaba Adán aparte ahí. la astucia de Satanás, o sea, a quién se dirigió, Ajá. cómo, y aparte, yo, mientras hablaba de Satanás y mientras lo describía, yo decía que qué poderoso es es- Satanás describe la religiosidad, la religión, porque Sí, atrae a través de lo atractivo y del seductor, pero o sí, una luz falsa y en realidad no tiene el poder creador de Dios, de vida, sino que es todo sí, por conocimiento o por saber o por experimentar, no sé, claro. atrae a, y que uno cae Es atrayente. en la codicia de querer ser como Mm, Dios, o sea, está sí, todo sí. tan perfectamente entrelazado Sí, que esa es es la astucia. Ahora, acuérdense que sorprendente. está en un pleno acto de seducción Eva. Eva está Sí, te extasiada digo, con la criatura, ¿sí? Está así como, y sí, Dios nos dijo que no tocásemos. Y ahí está esto que nos acaba de mandar Gustavo, que está ahí en su WhatsApp, de lo que es el efecto mariposa. Miren, dice acá, el efecto mariposa es un concepto que describe cómo pequeñas variaciones, que empezó con Eva ahí, ¿ah? Pueden tener consecuencias impredecibles a lo largo del tiempo. ¿Qué significa? Se trata de un fenómeno que se observa en sistemas caóticos, que se estudian mucho en las leyes de la física. Se basa en la idea de que los pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema pueden generar grandes diferencias en estados posteriores. Se inspira en la imagen de una mariposa, imagen al fin y al cabo, batiendo sus alas en un lugar del planeta y desencadenando un huracán en otro hemisferio. ¿Dónde se aplica? En el ámbito de las relaciones. Un pequeño cambio en una parte de un sistema puede tener consecuencias significativas en otras partes. En el ámbito de la meteorología, el meteorólogo Edward Lorenz observó que pequeños cambios en los datos de temperatura, humedad,
presión y dirección del viento podían generar pronósticos del tiempo totalmente diferentes. ¿Qué nos enseña? Que las pequeñas decisiones y acciones que tomamos a diario pueden tener un impacto Todavía descomunal folio. en los sistemas de mayor Portafolio. tamaño. Y eso fue el efecto que fue sobre Eva. Eso fue el efecto mariposa. algo ¿Y ahí, en quiénes le percutaría? En sus generaciones. Ujú. y Sí, ahí Raúl. un detallecito más antes que se me olvide. Cuando dice Sí. que la serpiente le saca el tema, ¿no? No, le saca el tema así, astutamente, ¿no? De que no coman de todo. No, si hay un árbol. Ah, ese árbol precisamente. Y le dice que no va a morir, y todavía estoy con la intriga de Ah, ok, por qué vamos a esa. entendería Sí, es a cierto. Eva por eso. Ellos Pero le nunca. muestra, no, no vas a morir. El Satanás le dice, Sí, no, no sí. vas a morir. Y dice, vas a ser como Bien. Dios. Y después dice, Ya. y vio la mujer que era codiciable. O sea, la Ujú. misma semilla, por eso Jesús dice que ustedes son hijos de él porque tienen las mismas cosas que Satanás, ¿no? Muchas veces. Sí. Eh, Bueno, la vamos a explicar misma, eso. sí, Le explicamos. El ámbito en el que el Señor se mueve, en el sistema de lo eterno, podemos decirlo de esa manera, tiene mucho que ver con las palabras y las visiones del profeta o de los profetas, en un espíritu de profecía o profético. ¿Sí? Por un lado, Dios es un profeta por antonomasia, porque es su esencia, ¿no? Porque es un Dios que todo lo sabe y Él es el Señor de los tiempos, ¿ok? Entonces el Señor está viendo la posibilidad de que al desobedecer el hombre se rompiese la comunión entre Él y su creación, toda su creación, porque ha puesto como Señor a Adán y Eva sobre la creación. Y al quitar el señorío de la corona de la creación, que era el hombre y la mujer, todo se iba a trastornar por ese efecto mariposa en la creación, en toda la creación. Era inevitable que eso sucediera, ¿sí? Entonces, como esto está a punto de suceder y que lo sabía muy bien, Satanás tenía ese conocimiento, por su sabiduría que él tenía, pues por dónde se va a meter. Porque hay otro factor importante que tiene el espíritu humano, pero se atrofia en el que no es hijo de Dios porque tiene su comunión y comunicación con Dios cortada. O sea, está muerto espiritualmente, diríamos así, inactivo, inoperante en el espíritu. ¿Ok? ¿Y qué es lo que cuando el Señor le dice muriendo morirás, porque en el original dice así, cuando le dice ciertamente morirás, en el original dice ciertamente muriendo morirás, que podría ser en cuanto a la comunión y relación. eh, Ciertamente cortando tu comunicación y comunión conmigo, tu espíritu va a quedar inoperante y físicamente vas a sufrir las consecuencias. Eso es lo que le estaba diciendo. Y ahí se echa a andar el sistema que hasta hoy se conoce en la física como la activación de la tercera ley de la termodinámica. Les explico desde la perspectiva creacionista. La primera ley de la termodinámica es que existe la materia y el espacio que la contiene. ¿Ah? Y eso es la primera ley. La segunda ley es que toda materia que ocupa un espacio tiene movimiento, ¿ok? O sea, energía, que eso es lo que echa a andar el Señor cuando dice, y sea la luz, y la luz fue hecha. Ahí se echa a andar esa ley. Pero la tercera ley no, porque la tercera ley dice que todo sistema que está en constante movimiento se transforma, ¿sí? Se deteriora, se cambia, no se desaparece, se transforma. ¿Se va, Mari? Ah, no, bueno, a ver si alcanzo a despedirla. Sí, está bien. Tenemos una huésped aquí. Em, entonces, esta tercera ley de la termodinámica dice que toda la materia tiende a la desorganización, que empieza la separación de la coherencia y la vinculación entre moléculas y átomos, etcétera, etcétera, que eso va a hacer
lo que es la muerte. Es hablándolo bíblicamente, el cumplimiento de la tercera ley de la termodinámica es la muerte, la corrupción. Eso es lo que pasa. Por eso, miren, por esto envejecemos, porque querramos o no, estamos bajo el cumplimiento de esa ley. Toda la creación. Si enterramos un metal, ¿qué le va a pasar? Pues se va a oxidar, se oxida y se va a podrir hasta que se haga polvo. Hasta las cuestiones de la creación vuelven al polvo, es decir, se transforman, pero los elementos de que están constituidos no desaparecen, cambia su organización, nada más. Y eso es lo que aquí le está diciendo. Y hay una cosa, una situación que también debemos tomar en cuenta. Al hombre le fue dado, al hombre espiritual, que eso se le fue dado a Adán y Eva, es algo que se conoce como la intuición espiritual, ¿sí? La intuición, no el instinto, eso es otra cosa. Intuición espiritual. ¿Qué es la intuición espiritual? Gustavito, si me busca la definición de intuición, no la busque como espiritual porque no es necesario, solamente qué es la Ahora intuición. busco la intuición espiritual. Sí. Ujú. Fíjense, esta intuición espiritual que lo vamos a unir al concepto que nos mande Gustavo, en un momento más sé que lo va a hacer, este, eh, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para establecer una comunicación con el Señor. Cuando Él da un edicto, un decreto, una orden, un mandamiento, lo entendemos, pero limitadamente, limitadamente. Él dice, haz esto, sí, Señor. No le entiendo por qué, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Pero el Señor sí lo sabe, sí sabe la consecuencia, pero para eso necesita siervos obedientes que no lo cuestionen, porque ahí entra ya el razonamiento humano, ahí entra toda la facción filosófica del humanismo, ¿no? Que exige explicaciones para todo. Y el Señor no, el Señor le dice, apelando a la intuición espiritual que le había sido dado al hombre en ese momento. Es que no sé qué es muriendo, morirás. ¿Me lo puedes explicar biológicamente qué es eso de? No, simplemente obedece, punto. Y todo esto está en el capítulo 30 del Deuteronomio. Ahí lo vamos a encontrar, ¿sí? Bueno, acá está, miren, aquí nos manda Gus. ¿Qué es la intuición? Facultad de comprender las cosas instantáneamente sin necesidad de razonamiento. No entra en la mente humana ahí. ¿Mm? Similar, presentimiento, corazonada, pálpito, instinto, perspicacia, clarividencia, son diferentes acepciones. Ojo, visión, olfato, sagacidad, vislumbre, pinca, hacia algún país. Nombre femenino, resultado de intuir. Entonces, la intuición común, que es la intuición del hombre natural, que la tienen muy desarrollada las mujeres, eso es de lo que va a aprovecharse la serpiente con Eva. Que no sea la intuición espiritual, sino la intuición femenina, decir, ay, esto está muy interesante, ¿no? La curiosidad, ¿qué es eso que se mueve así? Y eso es lo que va a hacer la astucia de la serpiente. Entra por la intuición eh, natural de Eva, para entrar y penetrar por sus sentidos para que desobedezcan y coman del árbol. Pero hay otro detalle ahí que fue tremendo, que es donde se da el efecto mariposa. ¿Qué fue? Cuando ella dice, y dijo Dios que no le tocásemos, que es lo que dice en el 3, no comeréis de él ni le tocaréis, eso fue una mentira. Porque Dios no lo dice aquí. Ustedes pueden leerlo aquí en el 17, que nos dice Raúl, más del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, punto. No dice no le tocaréis, sino nada más no comerás. Y eso no fue así. Entonces, ¿qué está diciendo Eva? Una mentira. Y como está en pleno acto de seducción, y Eva está extasiada, ¿sí? Que eso también se aplica en los pecados sexuales. Ujú. Tiene el mismo uso. Cuando el apóstol Pablo habla en la carta de los Gálatas y empieza a hablar de las obras de la carne,
empieza precisamente por los pecados sexuales, inmundicia, lascivia, concupiscencia, o sea, que en todos estos componentes de las obras de la carne está el éxtasis en el área de la sexualidad. Y como ese fue el pecado en un éxtasis espiritual, pero la serpiente astutamente lo va a derivar a los sentidos de Eva, que entra por los ojos, porque vean cómo todo está todo el proceso y vamos a describirlo. Dice, le empieza a hablar, ahí empieza el oído. Cuando ve a la serpiente, está la vista. Cuando le dice del fruto de los árboles, bueno, está la tentación ya ahí, al razonamiento de Eva. Dice, no comeréis de él ni le tocaréis, dijo Eva, pero la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, abiertos serán vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y ahí es donde está el éxtasis complementado en Eva. Ahí dice, oye, qué buena fórmula, ¿no? No, pues creo que sí me conviene comer, porque pues si voy a ser igual que Dios, pues está muy bien. Y no era así, no era así. Y bueno, cuando lo hace, en el 6 vemos los otros sentidos de Eva. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, ahí está la vista, el oído ya estuvo, y ahora, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, ¿cuál sabiduría? De la que se habla ahí en Santiago, la sabiduría diabólica animal, ¿no? Por eso dice eso Santiago. Dice, y tomó de su fruto, y ahí está el tacto, y comió, ahí está el gusto. Están los 5 sentidos de Eva siendo extraviados para caer en la seducción de Satanás y desobedecer a Dios. ¿Ok? Y vean cómo esto nos lo dice muy claramente el apóstol eh, Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Vean lo que dice, porque ahí Pablo nos recuerda lo que pasó ahí en ese momento. Segunda de Corintios 11, dice 11 y 2 y 3. Segunda de Corintios 11, 2 y 3. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, que bueno, él habla de Cristo, para que para presentaros como una virgen pura a Cristo, que era la mente de Eva hasta ese momento. Por eso se hace esta referencia. Dice en el 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y aquí nos está hablando en un ámbito de seducción, nos está hablando de una relación de pareja, nos está hablando de la relación de lo que está comparando Pablo cuando dice, los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y está hablando de una relación íntima a nivel espiritual, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo con Cristo. Y le está diciendo que Eva fueron extraviados de su sincera fidelidad, porque Eva estaba casada con Adán, era su marido, y ahora la está seduciendo la serpiente. Y en esta seducción, en la cual cuando la mujer habla la mentira, cuando habla la mentira, da a luz la mentira, Eva, y pasa a ser, como lo denuncia el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, que Satanás es desde el principio padre de la mentira, padre de la mentira. ¿Y cuándo se hizo padre de la mentira? Allí. ¿Y quién fue la que dio a luz la mentira? Eva. Cuando dice la mentira, es algo espiritual, ¿eh? No es algo físico. Sale la mentira, da luz a la mentira, que ya la mentira se instala en ese efecto mariposa que se está generando acá. Y al decir esta mentira, también el Señor Jesucristo, en esa denuncia y revelación que hace de Satanás, dice, fue padre de la mentira y homicida desde el principio. Es decir, desde el Génesis, él cortó la comunión conmigo, primero con Adán, primero con Eva
y después sería después con Adán. Bien, vamos bien. Este proceso ocurre hasta el día de hoy con los matrimonios, en la tentación, en la fornicación, en el adulterio, en todo lo que tenga que ver, todo lo que nos lleva a un éxtasis y que tiene mucha relación con los pecados sexuales. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta? ¿Quedó claro? Bueno, yo creo que sí. Por eso por eso es tan poderoso, tan fuerte la raíz de todo esto, ¿no? Tiene que ser tan Sí. espiritual. Y si no abre Dios los ojos, Ujú. lo abre el otro. Pues claro, y todavía está rondando ese mismo espíritu seductor en la humanidad, todavía. ¿A poco no? Ahorita hay mucho éxtasis con el poder político a nivel de las naciones y el amor al dinero. Todo está ahí, todo está en la codicia, en la avaricia, todo ahí está. El mover de las naciones está ahí. Ujú. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque ya fue mucha información.